Bienvenidos a la casa del Señor en esta mañana de domingo, en este servicio de las 9. Vamos a comenzar cantándole al Señor. Vamos a ponernos en pie, mis hermanos. El himno 539 es el Salmo 5. Vamos a cantarle al Señor en esta mañana fresca que Dios nos regala. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. A la voz de mi clamor atiende, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré, delante de ti esperaré, esperaré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré, delante de ti esperaré, esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, oh Jehová. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré, delante de ti esperaré, esperaré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré, delante de ti esperaré, esperaré. Vamos a la lectura antifonal número 20 para esta mañana. Esta lectura, el título que lleva es La creación y está inspirada, ¿verdad?, en el libro de Génesis capítulo 1 y el libro de los Salmos capítulo 33. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, En las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Oramos. Padre, gracias por esta mañana, este domingo, Señor, que iniciamos la semana. Gracias porque hasta el día de hoy, Señor, en estos días ya de este mes de febrero, hemos visto tu respaldo. Señor, bendice este momento de alabanzas, bendice la predicación de tu palabra.
Trae con bien a nuestros hermanos que vienen de camino, que tu Espíritu Santo obre en cada alma que este fin de semana se entregó a tus pies. Señor, te ruego por cada necesidad, por las enfermedades, por las dificultades y los problemas que podamos estar enfrentando. Señor, que seas tú nuestro amparo y fortaleza. Gracias por cada una de las cosas que has hecho y seguirás haciendo en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse y le seguimos cantando al Señor. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Muy buenos días. Bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Vamos a seguir cantando y alabando a nuestro Dios. Vamos a buscar 230 en nuestro signario, 230. Firme estaré. estaré. 487, 487. Yo me gozo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, toda la semana nos gozamos en la presencia de nuestro Dios. Siempre hay que trabajar en la obra de nuestro Dios. Y en las luchas, la iglesia sigue caminando y solamente se detiene para predicar. La iglesia
490, hermano, 490. Bendito sea Jehová mi roca, hoy y toda la eternidad. Bendito seas Jehová mi roca, hoy y toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Gloria, gloria, aleluya, amén, 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 amén. Gloria, gloria, aleluya, amén, 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 amén. Amén. 495. Resplandece, pues ha venido tu luz, la gloria de Jehová ha nacido sobre cada uno de nosotros. Resplandece, pues ha venido tu luz. Resplandece, pues ha venido tu luz, ha venido. La gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí, la gloria de Jehová ha venido sobre mí. La gloria, pues ha venido tu luz. Resplandece, pues ha venido tu luz, ha venido. La gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí, la gloria de Jehová ha venido sobre mí. La gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí, la gloria de Jehová ha venido sobre mí. Amén. La gloria de Jehová ha nacido sobre cada uno de nosotros. Vamos a cantar de las especiales, vamos a cantar una muy bonita que se llama Bueno es Dios. Él es siempre fiel, hermano, aunque a veces nosotros miles de veces le fallamos, pero Él siempre permanece fiel. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, dile adiós al temor, pues seguro en Él estás. Prometió nunca dejarte ni abandonarte, y Él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Y aún si me eres
merecerle, su sangre derramó por mí. Me llenó de su presencia y ahora puedo compartir que su amor nunca termina y su favor Él siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel, un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. No puedo entender tus planes para mí. Mi dueño eres tú y por la fe veo claramente que bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Amén, gloria a nuestro Dios, que Él es siempre bueno y Él es siempre fiel, hermanos, con cada uno de nosotros. Vamos a cantar una más, todavía tenemos tiempito, ¿verdad? Vamos a cantar Tu nombre levantaré. Nos deleitamos en adorar a nuestro Dios en este domingo tan fresquito que Dios nos ha regalado. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Jesús, dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir y de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Tu nombre yo levantaré. Amén, amén, gloria a nuestro Dios, ¿verdad? Que Él pagó la deuda que nosotros debíamos ante el Padre, ¿verdad? Nuestro amado Jesucristo, Él pagó todo y ante nuestro Padre Celestial no debemos absolutamente nada, ¿verdad? Así que estamos en deuda por toda la eternidad con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Vamos a cantar una más, 610, todavía tenemos unos minutitos más. ¿A quién iré en necesidad? ¿A
quien irá en busca de paz, pues los brazos de nuestro Dios nos esperan siempre. A quien iré en necesidad, a quien iré en busca de paz, y quien podrá mi vida saciar de verdad. ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Amén, gloria a nuestro Dios. Bueno, hermanos, nos vamos a poner de pie en este domingo heladito, fresco, ¿verdad? Y nos vamos a saludar para que se nos vaya un poquito el frío, ¿verdad? Para estirarnos, hermanos, acá en la casa de nuestro Dios. La misma si detrás del Calvario tú estás, y si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será. Da la mano a tu hermano, da la mano. Da la mano a tu hermano, da la mano. Dale una bienvenida, dale una feliz sonrisa. Da la mano a tu hermano, da la mano. Él es mi rey, por eso yo le canto. Él es mi amigo, no hay otro como él. Todos los días alabanza yo le canto. Aleluya, él es mi rey. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios, la vida es vana, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Alguien está aquí y yo sé que es Cristo, alguien está aquí y yo sé que es el Señor, puede bautizar y yo sé que es Cristo, puede bautizar y yo sé que es el Señor. Yo siento en mi ser a un fruto de poder, yo siento en mi ser al Espíritu Santo, yo siento en mi ser que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Amén, hermano, puede tomar su asiento, ¿verdad? Bueno, vamos a dar los anuncios respectivos para estos próximos días, para esta semana, ¿verdad? Ayer estuvimos en el evangelismo, mire que fue de bendición, ¿verdad? Buena cosecha hubo. Fuimos allá en la parte del Nilo 2 de Zacatecoluca, mire, gracias a nuestro Dios que nos permitió llegar hacia ese lugar, ¿verdad? Muy caluroso, por cierto, aunque a pesar de que estaba así con frío, pero allá sí se sentía calor y un gran solazo, hermanos, pero el trabajo se hizo, ¿verdad? Se llevó refrigerio a los niños, juegos, ¿verdad? Y sobre todo la palabra de nuestro Dios, y gracias a nuestro Padre Celestial hubieron 49 profesiones de fe. Un aplauso al Rey, ¿verdad? Mire, ayer hasta se peleaban por la ropa, me contaban, fíjense que se les llevó, ¿verdad? Y como les digo, ya ve que la gente está muy necesitada y se agarraban ahí por la ropa, hermanos. Así que lo que Dios le bendice a usted, comparta con aquellos que no tienen absolutamente nada, ¿verdad? Se les llevó ropa, ¿verdad? Se les llevó refrigerio
y la palabra de Dios, ¿verdad? Y los niños bien felices, divirtiéndose ahí, que caminaban buenos pedazos esos niños para llegar a ese evento que se realizó. Fíjese, eran buenos pedacitos que caminaban, ¿verdad? Y el gran solazo y las calles súper polvosas, hermanos. Y esos niños, con tal de ir ahí a disfrutar el momento, ¿verdad? La palabra se sembró. Oremos para que Dios lleve a esas personas a un lugar donde ellos puedan crecer espiritualmente, ¿verdad? Y no se queden solamente así, sino que puedan crecer espiritualmente en el conocimiento de las Escrituras. Así que se hizo el trabajo, hermano. Ore por ese ministerio que es muy importante, ¿verdad? De alcanzar a aquellas personas y de bendecir a aquellas personas que no conocen de nuestro Señor, ¿verdad? Oremos para que siempre esté ese transporte disponible, ¿verdad? Los hermanos que siempre están allí, ¿verdad? Y colaboremos también si podemos de una forma o de otra, ¿verdad? Así que ahí está, hermanos. La invitamos para la próxima vez, ¿verdad? Que después vamos a anunciar el lugar y la fecha hacia dónde vamos a estar partiendo, ¿verdad? Y estuvimos también en la casa de oración a las 5. Mire que ayer era como culto de mujeres de fe, porque solo mujeres llegamos. Bueno, solamente mi hijo llegó, ¿verdad? De los hermanos no llegó ninguno. Así que eso se los dejo para que el Espíritu Santo los inquiete y vayan el próximo sábado, porque se necesitaba. Ayer, fíjese que necesitamos ir a traer a la hermana de la silla de ruedas, ¿verdad? En esas calles de oro del Sauce no se puede en esas sillas, hermano. Y mire, y al final le digo yo a la hermana Mirna, mira hermana, como no hay, le digo yo, vamos nosotras tres. Yo digo que entre las tres sí podemos mover esa silla, pero Dios ve la disposición que teníamos. Ya era la hora y vamos entre Nicole, le digo yo, entre la hermana Mirna, ya podemos hacer fuerza, le digo yo. Y en eso que venía ahí Hércules, ¿verdad? Y dijo, yo voy a ir, dijo. Y él la fue a traer, gracias a Dios por esa disposición, pero también necesitamos siempre a los hermanos allí, ¿verdad? Porque es trabajo de hombres, ¿verdad? Pero estuvo muy bonita la predicación, ¿verdad? Hubo un momento de testimonios, hermanos, de oración. Mire, cuando uno ora bastante se siente bastante liviano, porque las cargas que usted lleva se las entrega a nuestro Dios. Así que estuvo muy bonita la oración. El refrigerio también, que nos cayó bien porque estaba haciendo frío. Así que, hermanos, lo invitamos para el próximo sábado, ¿verdad? Apoyemos la casa de oración. Hay donde trabajar en la obra de nuestro Dios. El trabajo no se acaba, hermanos, siempre está ahí. Así que ahí está la invitación para el próximo sábado allá en el Sauce, ¿verdad? A las 5, ¿verdad? Y si Dios toca su corazón, para ir a traer a la hermana de la silla de ruedas, ¿verdad? Así que ahí está. Y también está la otra hermana, ¿verdad? La hermana Milagro, ¿verdad? Hay que ir a traerla también, ¿verdad? Así que ahí está, son dos hermanas que quieren ir a la casa de oración, pero por eso a veces no van, porque no hay quien las vaya a recoger e ir a dejarlas también, ¿verdad? Así que ahí está, hermanos, para que Dios les toque su corazoncito en esta semana y ustedes puedan participar en ese servicio, ¿verdad? También tenemos acá que el día miércoles tenemos nuestro estudio bíblico. Véngase, mire, vemos que algunos hermanos por el frío es la excusa perfecta ahorita. Después va a ser la lluvia, que por eso no, hermanos, que no lo detenga el frío, ni la lluvia, ni el viento, ni el sol, ni el calor, sino que hay que tener un corazón agradecido para con nuestro Dios. Venga a su estudio bíblico, porque es muy importante porque así tenemos una buena base bíblica, ¿verdad? Y cuando alguien nos pregunte algo, no nos vamos a quedar así, ¿qué digo? Sino que vamos a saber qué responder con la ayuda de nuestro Dios y con los estudios bíblicos, ¿verdad? Y si es usted como yo, que se le olvida todo, traiga un voladito, un cuaderno, una paginita donde anote, ¿verdad? Para que no se le olviden los versículos. Así que ahí está el miércoles de estudio bíblico a las 6, ¿verdad? El viernes los esperamos también milagros y oración. Todos tenemos que clamarle a nuestro Dios. Tenemos allí unas peticiones, ¿verdad? Ya pronto nos va a responder Dios algunas. Así que no desmaye, sino que venga a renovar sus fuerzas acá a la casa de nuestro Dios y seguir clamándole por aquellos hermanos que tienen dificultades. Hay hermanos que pasan dificultades
venir a orar por ellos, hermanos, y para que Dios nos dé salida a esa situación que estamos atravesando, que sea Dios el que nos dé fuerza y que sea Dios el que nos dé la respuesta a lo que le estamos pidiendo, ¿verdad? Pero no se canse, venga a clamarle a nuestro Dios los viernes, ¿verdad? Acá a la casa de nuestro Dios. También tenemos el domingo, ¿verdad? Otra opción de venir a la casa de nuestro Dios desde las 9, aunque esté haciendo frío, ya le dije, póngase su suéter ahí, ¿verdad? Su gorro, pero véngase a la casa de nuestro Dios y terminamos a las 4. Después de este culto de las 9 tenemos ensayo con los hermanos que quieran estar en el ministerio de alabanza, ¿verdad? Hay donde usted también pueda servir. Mire, se necesita en acomodación. Había un día de esta semana que no habían hermanos de acomodación, ¿verdad? Así que los hermanos de acomodación pónganse las pilas, ¿verdad? Y vengan a servirle a nuestro Dios en el culto de cualquiera, ¿verdad? Uno tiene que ocupar el espacio. Si el hermano por alguna razón no ha venido, pues ocupar ese lugar en la escuela bíblica. Trabajar con los niños es algo muy bonito, motivarlos a los pequeñitos para que empiecen a buscar a nuestro Dios desde la niñez, ¿verdad? Para que cuando ellos sean viejos no se aparten de los caminos de nuestro Dios. Así que ahí está, hermanos, esos son todos los anuncios para estos días. Posteriormente estaremos dando los demás, ¿verdad? Pero esos son para esta semana. Nos vamos a poner de pie, vamos a recoger nuestras ofrendas a nuestro Dios. Señor Jesús, por este momento, Señor, en que nos permites alabarte, Señor, servirte, Señor. Gracias por que siempre estás pendiente de nuestras necesidades, bendito Dios. Gracias, Señor Jesús, por este momento en que te estamos alabando y te estamos glorificando, Señor. Bendice a cada hermano de los que estamos acá presentes, Señor, para adorar tu santo nombre, Señor. Bendice esta iglesia, bendice el crecimiento espiritual de los hermanos, Señor bendito. Gracias porque siempre estás pendiente de este local, Señor bendito. Suple las necesidades, Señor. Que tus ángeles siempre acampen alrededor de este lugar, Señor, para cuidar y defender todo lo que hay acá, Señor, porque todo te pertenece, mi Dios. Gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu respaldo, Señor. Gracias por tus cuidados, Señor bendito. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a seguir cantándole a nuestro Dios, amados hermanos. Vamos a buscar ahí $614. Para escuchar
última alabanza. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo, mi Salvador. A reposar en él. Eres mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el mensaje con nuestro pastor. Amén. Vamos a buscar en la palabra del Señor el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 15. Lo hice sin querer, se llama el mensaje de esta mañana. Lo hice sin querer. Mateo 27, 15. Esta mañana vamos a hablar de aquellas conductas que nosotros tenemos, pero que a veces cometemos errores en los cuales no quisimos hacerlo. Pecamos contra Dios, pero no era nuestra intención. Pero lo cierto es que lo hicimos, pero ¿qué pasa? ¿Qué dice la Biblia referente a estas cosas en donde nosotros le fallamos a Dios sin haberlo antes pensado, sin haberlo maquinado, ¿verdad? Mateo 27, versículo 15, dice la palabra del Señor. Leamos lo que dice. Ahora bien, el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Vamos a orar. Padre, te agradecemos esta mañana que tú nos das. Pedimos, Padre, que tú bendigas la semana, que tú bendigas nuestra salud, que nos permitas, Señor, tener una semana bendecida. Que seas tú, Espíritu Santo, hablando a nuestros corazones, guiando nuestras vidas, teniendo cuidado de nuestra familia. En los estudios, Señor,
en aquellos que están pasando dificultades. Señor, te ruego por aquel que está enfermo, por aquel que viene necesitado a tu casa, el que está clamando por un milagro, el que reconoce que todo viene de ti, Señor, y que tú es el que hace los milagros. Gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida y seguirás haciendo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Puede sentarse, mis hermanos. Estamos hablando de una de las cosas que sucede muy a menudo. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos visto envueltos en actitudes, en acciones de las cuales no queríamos hacer? No queríamos nosotros fallarle a Dios. Nosotros vemos un caso bien claro, Pilato, que era el gobernador, el cual obviamente estaba tomando las decisiones, y nosotros nos damos cuenta, y los 4 evangelios dan a conocer que él, imagínense, él percibía que al Señor Jesús lo llevaban acusando de cosas que no había hecho, y que todo lo que había detrás era envidia. Si nosotros analizamos un poco, este hombre se vio obligado. Y eso es lo que sucede a veces. Hay personas que en su trabajo no quieren hacer ciertas cosas. ¿Por qué? Porque van contra la moral. Porque van contra las cosas que son buenas. No son muy agradables. No es una conducta que se debe de hacer. Pero a veces la persona se ve obligada. La persona se ve obligada por la presión del resto de personas que está allí, por el que dirán, por lo de los compañeros, por el lugar de trabajo. Le dicen a veces, si no lo haces, bueno, te vas a quedar sin trabajo. Y si quieres ganar tu salario, entonces hazlo, aunque vaya en contra de las normas, en contra de las reglas, en contra de la moral del creyente, en contra de las cosas que obviamente a Dios le agradan. Entonces, nosotros vemos que este hombre, el gobernador Pilato, era un hombre que obviamente lo habían puesto para tener autoridad, tener gobierno, que las cosas no se salieran de las manos, o sea, que hubiera un orden establecido. Pero viene este grupo de religiosos y lo manipula y le dice, bueno, tienes que hacer lo que nosotros te decimos, porque no es que nosotros te mandemos, pero mira lo que dice el resto del pueblo. Y allí donde nos damos cuenta nosotros que no siempre lo que la mayoría de personas dicen es la verdad. No siempre lo que el resto de personas dicen es lo correcto. Acá nosotros nos damos cuenta que estos hombres manipularon al resto de la multitud. Por eso es que este hombre acostumbraba, dice el gobernador, acostumbraba en la fecha, en la celebración de la Pascua, a soltar un hombre que estuviese preso. Y aquí pues claramente se sabe que este hombre Barrabás era un asesino, era malo. Pero la Biblia dice que estaba ya programado que el Señor Jesús tenía que morir. Pero el caso es que este hombre, cualquiera diría, fíjense, que Pilato utiliza la ilustración, utiliza esta acción de lavarse las manos. Pero algunos dicen, ¿y de dónde a este hombre? Porque utilizó ese lenguaje para enseñar pues que él nada tenía que ver. Y sabe que la Biblia enseña que había por ahí una indicación. Cuando alguien hubiese cometido un pecado, pero aunque ahí lo describe de otra manera, ya lo vamos a ver. Pero la Biblia dice de que este hombre, viendo que él no quería,
crucificar al Señor Jesús y él decía, Él es justo. El mensaje se iba a ir por otro lado, porque antes de todo esto yo le iba a decir, ¿será que este hombre fue salvo? Pero no me quise ir por ese lado, porque lo interesante es que así como este hombre hay mucha gente que sabe que hay cosas que no debe de hacer porque van contra lo que Dios quiere, pero que a veces la presión de los demás, y esto sucede a veces incluso con las amistades. Hay personas que no quieren involucrarse en ciertas acciones que no son correctas, pero presionados por alguien, porque siempre hay alguien. El enemigo es tan astuto, utiliza las personas, a los jefes, a las personas dueñas de los lugares donde la gente trabaja, y ellos son los que de alguna manera motivan a que haya cosas que no deben de hacerse, prácticas que no deben de hacerse. Entonces nosotros decimos, ¿verdad? Una manzana va a podrir a las demás. Y eso es lo que sucede a veces. Hay gente que ha caído en situaciones que nunca quisieron. Claro, nosotros no podemos decir, mire, fueron obligados, no en el 100%, pero han habido casos en los cuales muchos han hecho cosas que no querían. Contando un poco de las historias de la gente que vivió la guerra en nuestro país hace varios años ya. Mucha de esa gente, yo recuerdo que habían cientos de historias de niños que fueron llevados, fueron capturados, en este caso por estos grupos que estaban contra el gobierno en aquel entonces, y se los llevaban a la fuerza y los adoptaban como parte de sus ejércitos, los comenzaban a instruir. Y niños que deberían de estar en sus casas, deberían de estar estudiando, ellos los comenzaron a obligar, los involucraron de manera, por supuesto, a la fuerza. ¿Y qué los hicieron? Se hicieron personas que quizás esperaban hacer un bien para la sociedad, pero al final terminaron siendo asesinos, sin ellos quererlo, sin ellos haberlo decidido, porque no se les dio la oportunidad de decidirlo. Entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que son involucrados por esos grupos de, digamos, de maldad, estas redes de diferentes áreas, porque son redes que trafican órganos, que trafican personas, que drogas, armas, personas que solo son utilizadas, niños, niñas, jovencitos, personas de toda edad que ellos les destruyeron la vida. Entonces, ¿qué pasa con esta gente que dice usted? Porque usted dirá, ¿qué habrá pasado de aquella persona de quien escuché? ¿Será que tendrá la oportunidad delante de Dios? Bueno, la Biblia dice que hay oportunidad, pero veamos qué es lo que Dios habla. Veamos lo que dice el libro de Deuteronomio 21:6. Deuteronomio 21:6. Porque nosotros estamos basándonos en que Pilato, al no querer crucificar al Señor Jesús, él dice, para mí, él es un justo, no tiene que morir. Yo no veo nada malo en este hombre, pero la presión de la gente, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Entonces dice él, bueno, yo me lavo las manos. Pero esa acción, ese acto, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale esa idea de decir yo me lavo las manos frente a ustedes y esa sangre de este hombre que para mí es justo, esa sangre no la va a demandar Dios de mi mano? Veamos lo que dice Deuteronomio 21:6.
21:6, mire lo que dice. Aquí dice, el título del capítulo 21 dice, expiación de un asesinato cuyo autor se desconoce, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Para hablar en contexto, ¿qué sucedía en Israel si de repente alguien aparecía de un día a otro, de un momento a otro? Acuérdense que no habían cámaras y hoy, aunque hayan cámaras, a veces se utilizan y a veces no. Pero el caso es que, ¿qué pasaba si alguien amanecía muerto? Entonces decía, la ciudad más cercana, donde apareció el cuerpo de esa persona, los ancianos de esa ciudad, los principales, tienen que hacer esto. Veamos lo que dice el versículo 6. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto, lavarán sus manos sobre la becerra. O sea, tenían que tomar una becerra. Y dice, cuya cerviz fue quebrada en el valle. Y protestarán y dirán, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de la sangre inocente a tu pueblo Israel. Y la sangre les será perdonada. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. Entonces, ¿qué pasaba acá? Esta era la manera como tenían que tratar, porque ese pecado de la muerte de esa persona, dice la Biblia que esa sangre estaba clamando por justicia delante de Dios. Eso lo habla a nivel general. Cuando alguien muere, porque no es solamente en el tiempo del Antiguo Testamento, en la actualidad, de tantos crímenes que la gente comete. No me estoy refiriendo solo a personas que anden en un arma, no. Desde aquel que tiene la autoridad de imponer situaciones para quitarle la vida a alguien. Y justamente, por supuesto. La Biblia dice, aún las autoridades Dios las ha puesto, pero las ha puesto para impartir justicia. Y cuando ya no es justicia, entonces es otra cosa. Entonces ahí donde Dios dice, ¿verdad? Hay un sentido diferente de por qué se hacen las cosas. Entonces decía ahí, ¿por qué hacer esto? Se sacrificaba una becerra porque al final el que alguien fue asesinado, no se sabe quién fue, pero quien haya sido, ofendió a Dios. Es un pecado en contra de Dios. Entonces por eso se sacrificaba esa becerra. ¿Para qué? Para que hubiese perdón. ¿Pero sobre quién? Sobre alguien que no se sabe, porque se ofendió a Dios. Pero ¿en quién va a recaer la culpa? Decía. ¿Verdad? Entonces ahí donde nosotros decimos, ¿verdad? Era necesario hacer eso. ¿Para qué? Para expiar el asesinato de esa persona, que no se sabe quién fue. Pero el caso es que alguien lo hizo, y ese quien lo hizo, como no se sabe, de esa manera se hacía. Pero por eso es que Pilato toma esa acción y dice, yo me lavo las manos. Claro, era un acto para ilustrar que él decía, yo la culpa no es mía, para mí este hombre es justo. Y si al final yo lo mando a crucificar es por la presión de ustedes, pero para mí es un justo. Entonces ahí nosotros decimos, ¿verdad? ¿Cómo lo habría tomado Dios? ¿Qué habría pasado? Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Claro, este hombre no estaba haciendo la misma, haciendo la misma situación que en el Antiguo Testamento se hacía, pero él está figurando y él está diciendo, yo me limpio de la responsabilidad de la sangre de este hombre. Entonces, si nosotros nos vamos a estos versículos que nos hablan de qué es lo que Dios dice, veamos lo que dice Levíticos capítulo 5, versículo 17. Levíticos 5, 17. Aquí es donde
entramos ya en explicación lo que sucede cuando una persona peca de una manera involuntaria, ¿verdad? Por eso es que el tema esta mañana es: lo hice sin querer. Porque si bien es cierto, yo pequé contra Dios, pero yo no quería hacerlo. Quizás alguien me obligó, quizás yo de una manera ignorante lo hice. Primero lo que dice Levítico 5:17, dice: finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. A eso estoy hablando. Que aunque yo lo haya hecho, pero sin haberlo querido, sin haberlo planificado, sin haber querido hacerlo, lo cierto es que lo hice. Por eso es que en Deuteronomio se decía que había que sacrificar una becerra, porque la culpa había que limpiarla, que no se sabía quién lo había hecho en ese momento, pero que había ofendido a Dios. Entonces había que sacrificar. Entonces había culpa de manera involuntaria, pero lo había. Por eso es que nosotros decimos, ¿verdad? ¿Qué pasa si una persona al nacer, un niño, una criaturita, ¿verdad? Recién acaba de nacer, pero ya trae el pecado en su vida? ¿Por qué ella lo trae? Bueno, porque acordémonos que venir a este mundo significa comenzar a actuar haciendo muchas cosas que aunque uno no quiera, pero como crece en este ambiente, crece en este mundo, en un mundo de maldad, en un mundo de pecado, en un mundo que al final nos lleva a la desgracia y sobre todo a estar separados de Dios. Entonces, ¿qué responsabilidad hay? Porque usted dirá: ¿y qué culpa tenía yo de que Adán y Eva desobedecieran? ¿Qué culpa? Y eso es lo que sucede. Lo cierto es que una culpa llevamos nosotros. Claro, el Señor Jesucristo la quitó, ¿verdad? Pero dice ahí, veamos lo que dice el versículo 17. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin saberlo, sin haberlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. La Biblia lo establece. O sea, los pecados involuntarios, ¿qué pasa? Ofenden a Dios. Traen una consecuencia sobre nuestras vidas, aunque uno no quiera. Hay una consecuencia. Lo cierto es que se hizo, pero yo no quería. Pues sí, pero lo hizo. ¿Qué pasa cuando usted sin darse cuenta? Qué terrible es cuando uno, yo no sé si le ha pasado, pero he visto casos donde de repente alguien cierra la puerta y alguien metió la mano y usted cerró la puerta. Ay, le agarró los dedos. Qué terrible es. Ay, disculpe, no quería hacerlo. Pues sí, pero lo cierto es que le agarró los dedos, se los machucó, casi se los deshace en la puerta. Entonces, ay, pero yo no quería, discúlpeme. Pues sí, pero lo cierto es que lo hizo. Entonces, eso es lo que dice la Biblia. Ahora, la Biblia nos enseña la forma como Dios ve estas cosas. Dice el Salmo 19:12. Salmos 19:12. Fíjese cómo Dios da a conocer que a veces el ser humano no está consciente de que le sigue fallando a Dios y a veces no se da cuenta. Entonces a eso nosotros le podemos llamar, son pecados involuntarios, pero son pecados. Por eso es que nosotros siempre tenemos que ponernos a cuentas con Dios, porque hay cosas que sin darnos cuenta, sin querer, nosotros las hacemos. Veamos lo que dice 19:12 de los Salmos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Porque hay errores que uno los está cometiendo y no se da cuenta. Y quizás tan acostumbrado está
y está cometiendo los mismos errores. Bueno, no nos vayamos muy lejos. El apóstol Pablo dice que antes de venir a los pies de Cristo, él era perseguidor de cristianos. ¿Cuántos habría matado? A saber, ¿verdad? Pero lo cierto es que él pedía cartas a los gobernantes, los iba a sacar de las casas, ¿verdad? Del pelo, amarrados. Yo no sé si usted ha visto esas películas del oeste, ¿verdad? ¿Qué hacían? En el caballo que iba la persona, pues amarraban el lazo y amarraban al que querían llevar a la fuerza. Y lo amarraban y ahí lo iban arrastrado. Y el caballo iba tranquilo y el que había hecho la acción iba sentado en el caballo. Y el otro iba siendo arrastrado. Entonces eso es lo que básicamente hacía el apóstol Pablo con los cristianos. Claro, él decía que de esa manera él consideraba que agradaba a Dios. Entonces se dice, ¿cómo es posible, verdad? Claro, veamos lo que dice la primera carta a Timoteo 1:13. Primera carta a Timoteo 1:13. ¿Qué pasa con aquellas cosas que nosotros hacemos que ofenden a Dios? ¿Qué sucede? ¿Cómo Dios las toma? ¿Cómo Dios las ve? ¿Cómo estamos delante de Dios? Lo cierto es que le fallamos a Dios. Pero yo no quería hacerlo. Mire, yo viera lo que acabo de hacer, pero yo no quería. ¿Ves? Veamos lo que dice primera carta a Timoteo 1:13. 12 y 13 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, verdad? Señor, perdóname por todos los que arrastré, los llevé a la cárcel y a saber hasta cuántos maté. Qué terrible eso, ¿verdad? Qué terrible eso, porque usted dirá, jaja, pues sí, pero y de ahí pues que lo cierto es que mató. Él creía que de esa manera agradaba a Dios. Mire qué manera de pensar, ¿verdad? ¿Y cuánta gente cree usted que ha tenido esas actitudes antes de venir a Cristo? Personas que creían que con una actitud haciendo ciertas cosas a Dios no lo ofendían. ¿Cuánta gente se dedica a robar abiertamente? ¿Y sabe qué dice? Mire, yo lo hice por necesidad. ¿Verdad? Ustedes han escuchado mucho de lo que se menciona del famoso Robin Hood, ¿verdad? Le robaba a los que tenían mucho para darle a los pobres. ¿Y cómo lo ve Dios eso? No, es bueno, o sea, es malo pero es bueno. ¿Cómo es eso? Es malo pero ayuda. ¿Cómo es eso? ¿Verdad? O sea, robo es robo, robó. Entonces decimos nosotros, ¿cómo Dios ve estas cosas? ¿Qué pasa si yo tenía una actitud en donde anteriormente lo que yo hacía era dañar a alguien, pero para ayudar a los demás? ¿Cómo lo ve Dios? El Señor me perdone, ¿verdad? Dicen algunos. Ay, es que Dios sabe que yo lo hacía sin querer. Y solo Dios sabe si realmente era eso. ¿Qué sucede con la situación de las personas que han tenido una vida lejos de Dios, pero así fueron formados? Esa gente que se dedica a las cosas que nadie quiere hacer. Esa gente que lo obligan por su trabajo. Y no necesariamente su trabajo, sino es la manera como sobrevive. Qué terrible, ¿verdad? Qué difícil. Entonces esa gente a veces dice, es que yo
he hecho tantas cosas. Entonces yo no sé si Dios me va a perdonar. ¿Y qué decía el apóstol Pablo? Dios, le doy gracias a Dios que me fortaleció, me tuvo por fiel, poniendo el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, pero fui recibido en misericordia porque lo hice por ignorancia. ¿Quién podrá decir eso que de repente, mire, yo hice tantas cosas malas, pero Dios sabe que fue inocentemente? Yo he escuchado también fue inocentemente. Y claro, yo sé que se refiere, fueron acciones involuntarias. El cuerpo humano cuando usted está dormido, cuando uno está dormido, no sé si de repente le sucede que su cuerpo golpea lo que está cerca. Bueno, cuántas quejas han habido de matrimonios que dice que es que mire, yo dormido, verá cómo me levanto todo adolorido, todo morateado de un lado. ¿Por qué? Ay, porque con quien duermo, no hombre, a medianoche me suena, ¿verdad? Involuntariamente. O sea, el cuerpo humano también tiene cosas involuntarias, que de repente hace cosas que no quería. Algunos dicen, por reflejo, dice. Ay, los reflejos, ¿verdad? Qué grandes reflejos que de la nada agarró la piedra y se la aventó al otro. Mire qué reflejo, no le va a echar la culpa a las manos tampoco. Pero hay cosas en las cuales uno sin darse cuenta, sin querer. Entonces, ¿cómo Dios toma estas cosas? Veamos lo que dice el libro de los Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Fíjese, ¿qué es lo que sucede cuando uno hace estas cosas? ¿Cómo Dios las va a tomar en nuestra vida? Hechos capítulo 8, versículo 1. Y Saulo, estamos hablando Pablo, ¿verdad?, consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. Acuérdense, le acaban de dar muerte, apedreado, murió, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Esa es la actitud, esas son las acciones que este hombre hacía. Pero veamos lo que dice. ¿Qué sucede cuando yo digo, mire, yo lo hice por ignorancia y solo Dios conoce mi corazón? Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer entonces? Lo primero que tiene que hacer es arrepentirse. Porque la Biblia dice que aunque una acción sin intención, pero hay una culpa, ofende a Dios, le falla a Dios. Que yo no quería, pero lo hizo. Entonces, ¿cuál es la actitud? En el Antiguo Testamento había que hacer el sacrificio de un cordero. En la otra parte de Deuteronomio decía de una becerra. Había que sacrificarlo, porque lo cierto es que ofendió a Dios. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar con el creyente? Ahora que dice, tantas cosas que yo hacía o hice sin quererlo haber hecho, ¿qué tengo que hacer? Pídale perdón a Dios, porque lo cierto es que lo ofendió, pero no quería, pero me obligaron, pero lo hizo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ponerse a cuentas con Dios. El apóstol Pablo dice, ¿cuántas cosas hice yo? Pero eso fue antes. Pero ¿qué pasó cuando él vino en los pies de Cristo? Él se arrepintió. Y no sé lo que la Biblia dice. Tiene que haber un arrepentimiento. ¿Qué pasa con aquellas cosas que nosotros dañamos mucha gente antes? Por diferentes cosas. Diferentes situaciones. La Biblia dice de que en algunos casos hubieron accidentes, por ejemplo, que se tenía que hacer cuando una persona estaba haciendo sus actividades agrícolas. El ejemplo,
estaba cortando un árbol y el hacha se le zafó. Y casualmente esa hacha fue a darle al otro en la frente y lo mató. Va. Señor, ¿yo ahora qué hago? Bueno, la Biblia dice, en aquel entonces se hacía un juicio civil, la autoridad, los principales de Israel eran los encargados y decía, era un juicio, perdón. Y ahí decía, no, pero es que fulano nunca tuvo rencillas con el otro hombre. Entonces no estaban ni peleados, ni se habían discutido. No, realmente fue como él dice, fue un accidente. Se le zafó el hacha y le fue a dar al otro. Entonces, él es libre de cargos, ¿verdad? Lo vamos a dejar libre. Pero lo cierto es que le falló Dios. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Había que tener un arrepentimiento. Y por eso es que en aquel entonces se hacían los sacrificios. Y el pueblo llevaba estas ofrendas de sacrificio, estos sacrificios y estas ofrendas de quitar la culpa por estas cosas que se hacían. Entonces, ahora ya nosotros no lo hacemos así porque el Señor Jesucristo murió por nosotros. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hicimos algo de manera involuntaria, habiéndole fallado a Dios. Pidámosle perdón. Porque lo cierto es que le fallamos a Dios. Y eso tenemos que entender. Pilato dijo, yo lo voy a tener que mandar a matar porque estos me están obligando, pero para mí Él es justo. Y yo me lavo las manos. Y eso es lo que nosotros decimos, ¿verdad? El pueblo judío, el pastor fundador decía, el pueblo judío sigue pagando consecuencias de esa acción que ellos cometieron de haber mandado a crucificar al Señor Jesús. Pero no solo eso, sino que dijeron, no importa que su sangre venga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y es lo que nosotros el día de hoy seguimos diciendo, que es un pueblo muy sufrido, siendo el pueblo de Dios, pero es un pueblo muy sufrido. Entonces a ellos parece que esto no les importó, pero sin embargo, está la sangre del Señor Jesucristo. Veamos lo que dice Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Eso lo voy a leer ya por cuestión del tiempo. Miren lo que dice. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hablando del Señor Jesús, ¿verdad? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí es donde nosotros tenemos que acercarnos y pedir perdón por esas faltas, por esos errores, por esos pecados involuntarios, pero sí han ofendido a Dios. Pero yo no sabía lo que hacía, pero lo cierto es que lo hizo. Pero la culpa ya deja de ser suya cuando usted le pide perdón al Señor Jesucristo, porque Él pagó. Efesios capítulo 1, versículo 7, también vean lo que dice. En quien tenemos, hablando del Señor Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Por eso es que nosotros tenemos que estar a cuentas con Él. Y a veces nosotros debemos de recordarnos, Señor, te pedimos perdón por aquellas cosas que hemos hecho y que sin darnos cuenta, pues nosotros te ofendimos. Sin querer, ¿verdad? Porque esas cosas suceden también. Hay dos tipos de acciones: la que lleva intención y la que no. Pero el dolor es mismo que le causa a la otra persona. El daño es el mismo. La falta contra Dios es igual. Lo único es que no quería, pero lo hizo. Entonces eso tiene que tener un perdón. Eso tiene que tener una manera como
quitar esa culpa. En el Antiguo Testamento ya explicamos cómo era. En el Nuevo Testamento veamos lo que dice en este versículo, primera carta de Juan 1:9. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Que por cierto es un texto que ya muchos nos recordamos de él, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Leamos desde el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Eso es lo que uno tiene que hacer. O sea que al final del día, al final de cierto momento, usted tiene que decir: Señor, pero y aquellas cosas de las cuales yo te he fallado sin quererlo hacer, pero lo hice. A veces esas cosas son nuestros pensamientos. Usted no hace ciertas cosas porque usted al final dice: no, pero es que yo no debo de hacer eso. ¿Por qué? Porque eso no es bueno. Pero lo pensó. Entonces la intención estaba desquitarse con la otra persona, pagarle de la misma forma que le hizo a usted daño, pues. Entonces la intención está. Lo único que no lo hizo. Esos son los pecados a veces involuntarios. Algunos se concretan, otros no. Pero hay pecados involuntarios que uno dice: y pensar que yo me iba a meter en problemas por hacer esto. Pero gracias a Dios que no lo hizo. Ajá, pero lo pensó. Es como que lo haya hecho. Aunque no lo hizo, pero ya lo pensó. Entonces, esos son los pecados involuntarios. Esas son las situaciones de las cuales uno dice: no, mire, yo hasta el día de hoy, que yo me acuerde, no. Yo no, hombre, si yo no le fallo. Ay, esas cosas, esas situaciones, ¿verdad? Entonces, por eso es que a veces hay frustración en el creyente cuando de repente comienza a decir: pero es que casi todo es pecado. Yo he escuchado eso. Casi todo es pecado. Hay gente que dice: y mire, y los vicios son pecados. Pues si nosotros lo tomamos desde el punto de vista en que usted está destruyendo el cuerpo de Cristo. Si usted es un creyente, usted está atentando contra el cuerpo de Cristo. Está destruyendo. Y la Biblia dice: no matarás. Entonces hay diferentes formas como usted puede quitarle la vida a alguien, al prójimo, o su vida misma. Usted no tiene el derecho de quitarle la vida a nadie, ni mucho menos la suya, porque le pertenece a Dios. Entonces ahí es donde nosotros vamos entendiendo que estos pecados involuntarios a veces son tantas situaciones en la vida diaria que uno no se da cuenta. Pero por eso hay que pedirle perdón al Señor Jesucristo. Démosle un aplauso, Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos esta mañana porque hemos escuchado tu palabra, porque tu Espíritu Santo ha hablado en nuestras vidas. Señor, te pedimos que quites de nosotros todas aquellas cosas que no te agradan, que perdones nuestros pecados de manera involuntaria, Señor. Muchas acciones, muchas cosas que hemos hecho, hemos pensado, no las hemos concretado, quizás algunas, pero te hemos ofendido. Señor, borra de nosotros todas estas acciones. Límpianos, Señor, de toda maldad. Gracias, Espíritu Santo, por haber hablado a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a cantarle al Señor. Tu amor es grande, tu nombre es bueno, fiel
fiel a tus promesas, fiel hacia mí. Tu amor es grande, tu nombre es bueno, fiel a tus promesas, fiel hacia mí. Yo sé que tú eres fiel, Cristo, tú eres fiel, Cristo, tú eres fiel, fiel hacia mí. Yo sé que tú eres fiel, solo tú eres fiel, Cristo, tú eres fiel hacia mí. La 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 la, la 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 la, la 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 la, fiel hacia mí. Gracias, Padre, por este día, por este inicio de semana. Señor, obra en nuestra salud, en nuestras necesidades, asimismo en la familia, Señor, que tengamos una semana bendecida en tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos y lo pedimos. Amén. Démosle un aplauso al Señor, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos a las 4 de la tarde. No se le olvide, durante la